Bueno, la siguiente ponencia, masterclass de cultura de sala, nos la va a impartir Javier Jiménez. El cambio generacional en la restauración, retos y futuros. Bueno, Javier, os voy a poner un poco en antecedentes, aunque ya a la mayoría le conocéis. Javier se formó en la Escuela de Hostelería de Miralbueno. Ha estado trabajando, bueno, pues en Espacio Eñe, en el Estrella Michelin, ha estado de maître ya, de jefe de sala en el Pedro I en el Pedro I de Huesca, y lleva ya unos meses como jefe de restauración en el Hotel Aragón. La semana pasada hizo un año. La semana pasada hizo un año ya. Un año ya, sí, joder, cómo pasa el tiempo. Sí. Eso quiere decir que yo cada día me hago más mayor. Sí. Bueno, y ha sido campeón de Aragón de coctelería, nos representó en el Nacional el año pasado. Ahora va a la final nacional del camarero del año en alimentaria. ¿Es este año o al que viene? El 26 de marzo del 26. O sea, hasta el año que viene. Salió el otro día la fecha ya. La semifinal ahora es en Alicante. En Alicante, ¿no? El 19 de noviembre, la segunda semifinal. Bueno, él nos va a representar en el Campeonato de España, va a representar a Aragón, va a representar a la asociación. ¿Y qué más? Bueno, y anoche le dimos el premio Pajarita al mejor joven maître. El premio Pajarita, para los que no lo sepáis, es un premio muy parecido a aquellas... Bueno, muy parecido... Es como aquella escultura, pero un poquito más grande, hecha por un escultor aragonés, José Antonio Barrios, que no la hizo, es profesor para la asociación hace más de 20 años y refleja un poco, bueno, pues la figura del maître, la pajarita, la elegancia, ¿no? de un buen jefe de comedor. Javier, gracias por venir. Ya sé siempre. Que te vas en el momento rápido a trabajar. No pasa nada. Bueno, aquí tienes algunos alumnos. Ellas son alumnas de este año de la escuela, compañeros de la asociación. Alexander también ha sido alumno nuestro en un curso de vinos que hicimos hace poco. O sea que tienes el auditorio perfecto. Muchas gracias. Nada, y a ti. Cuando quieras. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, buenos días. Como bien podemos leer, vamos a hacer un poco hincapié en un tema que está a la orden del día, que es el cambio generacional en la restauración. Por suerte o por desgracia me está tocando vivirlo más de la cuenta. Entonces, de acuerdo, voy a hacer primero una pequeña introducción de lo que vamos a hablar, ¿vale? Aparte, evidentemente, ya me ha presentado Carlos, yo creo que esa parte ya la tengo que saltar porque ya me ha presentado perfectamente. Entonces, lo que quiero hacer es una comparación de lo que vinimos en el 2020 en la era post-COVID hasta el 2030, la proyección de esta década. Vamos a analizar también un poco los números y las cifras en los que se mueve concretamente la hostelería en Zaragoza, que es importante que lo remarquemos y es importante que sepamos en el punto que nos encontramos. Y luego vamos a marcar también, o quería remarcar, unos inputs y unos KPIs que son una serie de enseñanzas o de proyecciones a futuro para poder hacer un poco de estudio de cómo va a ser la hostelería en los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos, como bien ha presentado Carlos, me vuelvo a presentar un poquito. Llevo 10 años trabajando en la hostelería, prácticamente mi carrera la he desarrollado en Huesca desde que terminé de estudiar con Carlos. Actualmente trabajo como maître y como sommelier en el restaurante Aragonia. Para quien no conozca el restaurante, os hablo un poquito, ¿vale? Es un restaurante que se encuentra en la planta -1 en el Hotel Palafox, ¿de acuerdo? Tenemos una bodega que es una suerte, ya no solo a nivel de Aragón, sino a nivel nacional. El 18 de enero, cuando preparamos la última auditoría, salieron casi, bueno, en el Excel había casi 3.000 referencias diferentes, que no quiere decir botellas, sino añadas y portfolio de bebidas. Y bueno, como bien, cosas a remarcar. Tengo el certificado también de WineSet 3, me encanta el mundo de la enología, me encanta el mundo de la somillería. Decidí apostar también por formarme a nivel de los vinos de Jerez, que es una suerte, que quien descubre el mundo del Jerez se enamora. Y bueno, el contexto, ya metiéndonos en materia, ¿qué contexto tenemos? ¿De qué contexto venimos? El contexto post-COVID es que hemos sufrido un montón de cierres en el tema de restauración. En Zaragoza, ya no solo en Zaragoza, sino en toda la provincia y a nivel nacional, nos encontramos en que la restauración está en un proceso de cambio, nos estamos aclimatando y nos estamos adaptando a las nuevas tendencias de mercado. Empezamos a cenar antes, comemos antes, nos vamos antes a dormir. Entonces, todo esto es importante también comentarlo porque influye ya no solo en el ticket, sino en el tipo de cliente que viene a la ciudad.
Esa foto me la preparaste tú, efectivamente. Esa foto me la hiciste tú. Entonces, el objetivo que además, o sea, estamos aquí, hay gente joven como yo, al final yo tengo 27 años y por muchos años que lleve no dejo de ser joven. Entonces, la idea es que nosotros nos tenemos que concienciar de saber cómo está el futuro y saber hacia dónde queremos ir. Es importante comentarlo, ¿vale? Entonces vamos a empezar y vamos a entrar ya en materia. En el pasado y en el presente aquí hay una comparación que además esto es importante que lo remarquemos porque son cifras muy específicas. Voy a hacer muchísimo hincapié en el empleo de la hostelería de Aragón, que a día 1 de septiembre 36.500 personas están trabajando actualmente en sectores de hostelería en Zaragoza, ¿de acuerdo? Y quiero remarcar que el porcentaje de la plantilla de mayor de 45 años, la tendencia es de la mitad. O sea, estamos hablando de que jóvenes menores de 30 años, en los cuales me incluyo, y además, o sea, incluyéndome yo que ya tengo un puesto de trabajo con una responsabilidad bastante alta, es casi mínima, el porcentaje es mínimo. Estamos hablando que al final el estudio está sacado de un ETT de Randstad, ¿de acuerdo? Y ellos tienen un 22% de trabajadores con un porcentaje menor de 30 años. Establecimientos de Aragón, luego hablaremos un poco más adelante, pero también es importante que una de las tendencias que está saliendo en el INAEM es que cada vez hay menos negocios familiares. Zaragoza ha vivido y se ha sostenido siempre por el negocio familiar, al final la hostelería es la que la mantiene, y un dato muy específico es el que tenemos, que cada vez hay menos restaurantes familiares en Aragón. Pernoctaciones, también lo he querido marcar, trabajo en el sector hotelero. Es importante que la tendencia, como se puede comprobar, estamos a 1 de septiembre, ya hemos superado con creces los números del año pasado. Voy a hablar también específicamente del restaurante en el que trabajo. A día 1 de agosto nosotros ya también cumplimos con creces los objetivos que ya teníamos marcados el año pasado y a partir de ahora todos los ingresos que tengamos son extras de lo que no se facturó el año pasado, que también es importante, que eso es una tendencia, que aparte que eso significa que estamos haciendo bien el trabajo, que el mercado también evoluciona. Continuamos, las observaciones claves de esta pequeña tabla que he preparado. Bueno, pues que la recuperación es evidente, hemos dejado atrás ya el COVID, ¿de acuerdo? La plantilla envejece, es lo que estábamos hablando, pero el relevo joven no sabemos todavía si se va a consolidar en el negocio. ¿De acuerdo? El número de establecimientos se mantiene, pero como bien he comentado hace un momento, corre riesgo. Evidentemente, todos nos hacemos más mayores, todos crecemos, no sabemos cómo va a estar el cambio generacional, entonces luego un poquito más adelante hablaremos de números. Las oportunidades. ¿Qué tenemos los jóvenes? Y aquí lanzo preguntas que nos diferencia ahora de hace 20 años, de vuestra época, o sea, hay un salto generacional muy gordo. Entonces, esto, dejando un poco de lado el PowerPoint, voy a hacer un pequeño inciso personal y es que nos encontramos a la hora de contratar gente, que la gente de 18, 20, 22 años no quiere trabajar con las condiciones que tiene la hostelería a día de hoy, y la gente que tiene ya 50, 55, 60 años está ya más pendiente de la prejubilación, incluso de la jubilación, y pide unos salarios desorbitados, pide unas condiciones laborales que no son reales al día que tenemos y a la situación que tenemos a día de hoy. Entonces, sí que vosotras, o por ejemplo, nosotros que somos más jóvenes, ¿qué crees que nos diferencia ahora la juventud a hace 25 o 30 años, que es un poco el cambio generacional? ¿Qué creéis? Bueno, en cuestiones de... Sí. Soy Clara, Encantado. del Instituto Mira Bueno, en Sí. Dirección de Restauración, Sí. estoy en el segundo año. Uh-huh. Bueno, yo creo que la diferencia principal es la conciencia de la cultura popular en cuestiones de las conciencias del mercado, la conciencia de las tendencias, la conciencia de la globalización. Uh-huh. Y obviamente actualmente lo que diferencia las generaciones es la energía, y que, bueno, un poco de desmotivación quizás en la juventud.
Ahí estoy de acuerdo, sí y no. Sí. Ahí estoy de acuerdo, sí y no. Claro, depende O sea, del joven. Pero... Porque somos jóvenes, tenemos fuerza, tenemos ganas, Sí, gente unas más que otras, pero aunque tengamos ganas, no todo el mundo quiere lo que la hostelería marca hoy. sí. Entonces, ha dicho algo que se ha dejado leer entre líneas, que es importante, que además nosotros lo analizamos muchísimo, y es que las tendencias de mercado han cambiado para el fast food, para el delivery, para mercado de gastronomía que es de comida rápida. Entonces, como bien comentábamos ayer, Emilio, esa hostelería clásica, esa hostelería de nos sentamos, explicamos lo que se va a comer, y evidentemente cuando ya la gente se está gastando un poco de dinero y el ticket ya pasa, luego lo veremos también, el ticket ya pasa un poco de ser de medio a alto, es importante que tengamos en cuenta también que nos tenemos que concienciar de qué queremos y a dónde vamos, porque evidentemente, o sea, los tiempos cambian, pero nosotros nos refinamos bastante más. Claro, ya cuando ya nos toca en el bolsillo, está claro que todos queremos que se nos dé un servicio, porque al final la diferencia, y luego lo volveré a repetir otra vez, la diferencia de ir a un sitio o no ir es, puedes comer muy bien, pero si no te han servido bien, no vuelves. O sea, eso está claro. Entonces, la diferencia, y lo que es importantísimo es que el servicio, si estás pagando un cierto dinero, es que tiene que estar a la altura, y que la gastronomía cada día más se está marcando en un sentido que al final demandamos cosas pues que al final tienen que tener una cierta calidad. Entonces, volviendo un poco a la proyección, lo que hablábamos, el restaurante, más los eventos, más el delivery, más las tiendas gourmet, se ha diversificado todo muchísimo más. Antiguamente era Sota Caballo Rey. Esa primera hostelería que viví yo cuando vosotros estabais con mi edad y yo era un chiquillo, pues al final esos últimos coletazos que viví de la hostelería me hacen ser realista a lo que tenemos a día de hoy. Esa hostelería de hace 11 años de hacer 16 horas, eso ya no lo vais a ver. Y si lo veis, salir, huir. O sea, esa hostelería tiene que desaparecer, la de hacer 16 horas, tiene que desaparecer la de ganar 1.300 euros, que no se os paguen las horas extras, que no se os cumplan los convenios, porque al final estos señores han trabajado, y generalizo también, han trabajado muchísimo tiempo y han sufrido muchísimas cosas para que luego a nosotros, todo lo que os ha pasado a vosotros no nos pase a nosotros. Entonces, una de las cosas que marco yo a mí personal es que yo no hago lo que a mí me han hecho, porque no tienen que vivir todas las cosas malas que me han hecho a mí. O sea, a mí porque me haya metido 16 horas y haya cobrado 1.300 euros, no quiere decir que a mi camarero le voy a tener que pagar 1.300 euros y lo voy a tener que tener mañana y noche. No, o sea, eso es inviable y eso tiene que desaparecer. Importantísimo, retos y riesgos. Seguimos hablando de porcentajes, seguimos hablando de cifras. Solo el 22% de los empleados son menores de 30 años. El riesgo de vacío generacional es enorme. El vivo reflejo es que el año pasado la persona que ganó el premio a Joven Barman tenía 46 años. O sea, yo tengo 27. Fijaros si podría haber pasado años para que yo lo ganara. O sea, el vacío generacional que tenemos, ya no solo en Zaragoza, sino en Aragón, sino en España, porque al final salimos, los hosteleros, por muy grande que sea España y por muchos que seamos, nos conocemos prácticamente todos cuando salimos fuera de Aragón, además nos dejamos ver en todos lados, ¿verdad, José Luis? ¿Eh? Digo que salimos de Aragón y nos conoce todo el mundo. Pues somos internacionales. Entonces, bueno, que también es importante que muchos jóvenes percibimos la hostelería como último recurso, como una manera de ganar dinero rápida. Eso existía antes, ahora ya no. Antiguamente había muchísimo trabajo en B, que también todo hay que decirlo. No sé si sigue habiendo, ya lleva mucho tiempo que no lo veo. Entonces, tiene que cambiar, sí. Tenemos que cambiar esa percepción real de que la hostelería es ahora mismo no es un sector para ganar dinero inmediato. O sea, evidentemente, si os habéis formado y si os estáis formando y si estáis aquí es precisamente porque algo os mueve, algo os inquieta. Y al final aquí a todos yo creo que nos une, que aparte de ser trabajo es pasión. Entonces, esto es aplicarlo para la vida, o sea, yo lo aplico para la vida. Si haces algo, hazlo con gusto y si no lo vas a hacer con gusto, no lo hagas. O sea, está claro. Entonces, la posible fuga de talento, en mi caso me ha pasado, o sea, en mi anterior puesto de trabajo, por falta de motivación, por falta de ambición, por falta de proyección, se dan una serie de circunstancias, se dan una serie de cosas y pues en todos los trabajos no es. Al final te pueden prometer muchísimas cosas que también puede pasar que... Vale, gracias, Carlos.
que también puede pasar que por falta de ambición pues el trabajo no sea el que te han explicado o el que sueñas, entonces decides dar un paso y a veces dar un paso para atrás significa dar dos para adelante. Estuve trabajando en restauración gastronómica de estrella Michelin, después de haber estado, como ha comentado Carlos, en Espacio N y en El Callizo, decido dar un paso atrás, volver a casa, encontrarme y volver a continuar, coger fuerza y marcharme ya como responsable de un metre, en un hotel de 4 estrellas superior en Huesca, en el centro. ¿De acuerdo? Luego también es importante ser camarero, engloba muchísimas cosas. Ser responsable, todavía más. O sea, pongo un ejemplo también de un camarero que tenía, el chico era excepcional, pero era un casi sí en todo. Y me decía, ¿pero cómo que casi sí? Sabía un poquito de inglés, sabía un poquito de café, sabía un poco de coctelería, sabía un poco de sumillería, pero no estaba especializado en nada. Entonces, ¿qué le falta? O sea, esa formación, esa experiencia, esas ganas de trabajar, que te diferencian de ser un buen camarero a ser un buen profesional. ¿Vale? O sea, eso lo remarco muchísimo cuando hago entrevistas de trabajo. Camareros podemos ser muchísimos, profesionales ya veremos cuántos hay. Continuamos. ¿Cuál es la proyección del 26 al 30? El ritmo actual de la incorporación joven se mantiene súper conservadora, no va a haber ni se prevén cambios que nos vayamos a echar las manos a la cabeza, eso está claro. Comentaba hace un par de diapositivas en lo del tema del cambio generacional en los restaurantes familiares, y es que se va a ver incrementado un 12%. Al final estamos hablando de que el Producto Interior Bruto de la hostelería de Zaragoza es altísimo. O sea, estamos hablando de que lo que mueve el turismo y la restauración es súper alto. Entonces, aquí se va a ver afectado Zaragoza, yo creo, más a corto que a medio plazo, en negativo. Luego, las políticas de formación, los incentivos, la digitalización. ¿Cómo va? Evidentemente nosotros venimos ya con la tablet, con el ordenador, con el móvil debajo del brazo, o sea, estamos súper al día. Aquí tenemos, además, está el vivo reflejo, aquí se lo han encontrado de golpe, nos ha tocado, me incluyo, nos ha tocado aprender a las buenas o a las malas, como sea, pero no, o sea, el salto y el cambio que tiene que haber ahora es que la digitalización sea una herramienta de apoyo, o sea, y más ahora, por ejemplo, el ChatGPT, que es una auténtica maravilla, que nos sirva para trabajar ya no solo a nivel de conocimientos, sino en la rutina diaria. O sea, tendremos que aprender a trabajar la electrónica concretamente para poder llevarla a cabo en el funcionamiento del día a día de un restaurante, que al final no es solamente el trabajar en la sala, que una vez que nos formamos y que ya tenemos un puesto de responsabilidad, tenemos que tener conciencia de que eso nos tiene que acompañar y que tiene que ser una herramienta de uso diario. Escenarios adversos, lo acabamos de comentar, la alta fuga de talento, los costes elevados, ayer también los comentábamos, o sea, estamos hablando de que cada día cuesta más comprar, los proveedores son más exigentes, ya no existen esas promociones que existían antes, ahora ya vienen, te retuercen un poco, ya nadie da nada, entonces tendremos que aprender a convivir con ello también. A mí no me ha tocado, por desgracia, esas épocas de la restauración en las cuales venían los representantes, venían los comerciales, venían las empresas y las casas y ponían muchísimas facilidades, porque eso ha existido, o sea, hasta hace bien poco ha existido, pero a mí ya no me ha tocado vivirlo. Entonces, a mí me ha tocado aprender una hostelería con mentalidad de antes, pero en el día, en el presente, con otra mentalidad completamente diferente, que al final son mis 27 años. Los datos relevantes. El sector depende de nosotros. O sea, esto es como todo. O sea, nosotros somos los que vamos a pagar las pensiones, nosotros vamos a ser los que decidamos a dónde va a ir el país. Tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que concienciarnos y luego la generación puede ser, como bien comento, un factor decisivo en competitividad. Al final, no sé, bueno, este verano las playas de Ibiza, Mallorca y Menorca estaban completamente vacías porque se han disparado los precios y salen muchísimas entrevistas de clientes extranjeros que dicen, para gastarme 50 euros en un restaurante y que me den algo que se llama paella, me compro algo en el supermercado y me lo voy a comer a la playa. O sea, por desgracia, o cambiamos el chip, y esto hay que incluir a todo el mundo,
o nos estancaremos y nosotros mismos cavaremos nuestra propia tumba. Las estrategias de futuro. Riesgos vacíos de gestión y de operativa, que luego también es importante comentarlo. Vuelvo a hacer hincapié en la digitalización, ¿vale? Nosotros somos los que tenemos que dar el paso adelante, como bien vuelvo a repetir, para que todo el mundo se adapte a la hostelería de ahora. Y retener talento. ¿Cómo se retiene talento? ¿Cómo pensáis que se retiene talento? Pero Pablo, vamos a ser realistas. ¿Quién da incentivos? ¿Quién da incentivos? Y te sientas a hacer una entrevista de trabajo, y esto ya para que os sirva de futuro. Te sientas, te prometen unos incentivos, te prometen cosas, es todo maravilloso, si al final todo el mundo puede prometer aquí el oro y el moro, pero luego la realidad, ¿cuál es? Que es la realidad de la hostelería es otra completamente diferente. O sea, hay muchas formas de retener. Hay muchas formas de retener, que no solamente muchas veces es monetaria, que entran muchos factores. En calidad humana, en sentirte querido, en la cercanía, en una estabilidad laboral. Mira, otro detalle. El otro día me sentaba a hablar con mi jefe directo y le dije, mira, yo solo necesito, porque evidentemente con la final de concurso de camarero del año, las ofertas que me están llegando de trabajo son muy atractivas. A mí ahora con 27 años, a mí no me impide ni me ata nada, o sea, no estoy casado todavía, no me impide absolutamente nada el decir, oye, pruebo cosas, ya llegará un día que me estabilice. Por suerte me ha llegado una oferta y una propuesta laboral que a día de hoy es muy estable, ¿de acuerdo? Pero yo solamente pedí dos cosas. Cariño y el sentirme valorado. Fíjate, o sea, no necesito dinero porque el dinero llega. Eso, el otro día cuando hablaba con Eliseo y me preguntaba qué hay que pedirle a un buen metre o a alguien que se quiere formar para ser metre. Pues que tenga paciencia, que se forme y que sobre todo que sepa que todo llega. O sea, no hay que tener prisa. A mí me pasaba. Yo pensaba con 21 años que ya sabía más que nadie y luego todos los días la pifiaba 2 o 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. O sea, entonces, con esos dos detalles de decir cariño y sentirme valorado, hay empresas que te lo dan, hay otras empresas que no, hay empresas que son muy grandes y funcionan como si fuese una oficina, hay establecimientos familiares que te sientes como si fueras un hijo, un sobrino o un nieto más, y cada uno tiene que valorar en las situaciones de vida que está si busca más estabilidad, si busca cariño, si busca dinero, si busca ambición profesional. Entonces, eso es importante, que la retención de talento joven lo tengáis muy en cuenta para el futuro y bueno, para la gente no tan joven, que al final esto al final es importantísimo. O sea, que tampoco te eches a la cabeza si un día cogen, te dan una patada y te dicen, oye, que mañana ya no vengas más, y después de haberte partido el lomo por el trabajo o por tu jefe, que no te lo agradezca a nadie. Pues todo hay que valorarlo. Importante. Luego también esto, he decidido también hacer esto ya en cosas más técnicas, mapear riesgo. Esto ya es a nivel empresarial. Lo que recomendaría yo como responsable del restaurante, qué trabajo haría, ¿vale? Sería valorar el mercado, valorar la situación laboral como está a día de hoy, ¿de acuerdo? Valoraría también el tema de la FP dual, que hay en muchas formaciones. Además, mira, o sea, también voy a hacer un pequeño inciso. Antes que ser yo trabajar en la restauración, empecé y tengo un grado medio de mecatrónica industrial y tengo primero del grado superior de robótica industrial. O sea, me refiero que yo no iba por aquí. O sea, yo este palo no lo tocaba. Entonces, me salió la oportunidad de irme a Alemania a hacerme una FP dual. Tengo terror por volar, decidí que no volaba, y yo creo que el no volar hace que hoy esté aquí. Porque fue lo que me ayudó a no seguir, descubrir que eso era lo que no me gustaba y decir, oye, pues apuesto por la restauración y aquí estoy. O sea, entonces, valoraría el tema de la FP dual, los incentivos fiscales y las bonificaciones, lo que estábamos hablando, la digitalización, la modernización, al final es lo del día a día, el 2025. Luego, los mentoring intergeneracional, el hablar muchísimo, el contar experiencias, es muy importante también escuchar. Como más aprendes, escucha, ¿de acuerdo? Y luego las mejoras de condiciones laborales, que es evidente. No hay que hacer mucho más. Los KPIs clave, ¿vale? Es el peso de la juventud, es un
son simplemente datos que recupero de las anteriores diapositivas para valorarlo, ¿vale? La edad media del personal en hostelería en 2025 es de 43 años y en 2030 será de 45-46. No hay mucho cambio, pero marca la tendencia. Números de negocios familiares. Hablamos de acuerdo. Hoy 65% sin plan claro. En 2030 se espera que un 40% estén cerrados. Es importante, ¿eh? De ese 65, un 40% se espera que se esté cerrado. Luego, el peso de la juventud en la plantilla, en la edad media que se me ha vuelto a copiar. El ticket medio lo he dejado en medio y lo quería, y aparte del turismo gastronómico, y ya son los dos últimos detalles, el ticket medio en el 2025 en Zaragoza y en Aragón está en 28 euros. En 2030 se espera que por la inflación llegue a 35. O sea, por 35 euros el coste económico ya es alto, ¿eh? Entonces, y hay que hacer un servicio... Son de Oreca y de las asociaciones de... Sí, todo esto está buscado... Estos son datos reales, ¿eh? Son datos reales. El turismo gastronómico de Aragón, esto sí que es verdad que lo he traído del hotel, estos datos son del hotel. El crecimiento esperado en el 2030 es del 25-30%, lo hablábamos ayer con el 85%, nos lo comentaba la compañera, que el 85% de satisfacción de los clientes extranjeros es real. O sea, nosotros de lunes a viernes por la noche, yo era una persona que no hablaba absolutamente nada de inglés, lo odiaba. Y ahora de lunes a viernes por la noche no hablo castellano. O sea, estamos teniendo una tendencia de mercado internacional alucinante del interior de Europa. El futuro es experiencia y territorio. Esa frase la he querido remarcar, es experiencia y territorio, porque es muy probable que nuestros menús de degustación del año que viene se llamen así, experiencia y territorio. ¿De acuerdo? Experiencia, el menú gastronómico, y el territorio, el producto de Aragón. Los inputs, las condiciones laborales, la sostenibilidad y normativa verde, que también hay que ponerse al loro también a normativa verde. El cambio del consumidor, lo que hablábamos al principio, las tendencias del mercado han cambiado, los clientes de 40 años o menos buscan la foto en Instagram, la gastronomía rápida, y gente ya de la edad de mis padres, gente ya un poquito más mayor. Está en peligro de extinción. La conclusión es que el cambio generacional, ya para terminar, es imprescindible, como en todos los trabajos, como en todas las profesiones. Si no ponemos nosotros de nuestra parte, no lo va a poner nadie. Si no trabajamos nosotros, no va a venir nadie a sacarnos las castañas del fuego. Y el escenario negativo es que la falta de relevo es real, somos muy poquitos. Ayer, cuando me entregabas el premio y me comentabas que desde Francis, y Francis ya no sé cuántos años tiene, pero ya es bastante más mayor ya que yo también. Entonces, me preocupa. A mí particularmente, que sé que me voy a dedicar a esto y que me encanta la hostelería, a mí me preocupa que de cada 10 años salgan 2 o 3 personas. O sea, es algo muy significativo. Y como bien comenté ayer, como bien dije en La Coruña, seguimos, no se para, y que siempre lo mejor está por llegar. Así que muchísimas gracias, espero que haya sido interesante.